Saludos nuevamente. Dios les bendiga a todos. En el video anterior hablamos del matrimonio Vanegas Escalante y su percepción de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual llaman peyorativamente la Odisea, entre otros nombres. Acusan a líderes y miembros de la Iglesia de haber apostatado y haber sido rechazados por Dios. Llaman a su movimiento de reforma la Iglesia de Filadelfia, contrastándola con la Iglesia de la Odisea. Daisy Escalante se presenta a sí misma como la alternativa escogida por Dios para dar mensajes de reproche y llamar al arrepentimiento a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por medio de sus sueños y visiones. En el anterior video comparamos brevemente los mensajes de Daisy Escalante y su esposo Ervin Vanegas con una profetisa llamada Janine Sautron, la cual llama a su ministerio de reforma Iglesia de Filadelfia, el remanente. Los mensajes de Janine Sautron, al igual que los de Daisy Escalante, están saturados de desprecio y aversión contra los miembros y líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy estaremos ampliando lo que presentamos en el video anterior sobre Janine Sautron y veremos algunas semejanzas de los testimonios de Daisy Escalante con los de Janine Sautron. Janine Sautron, de origen francés, madre de 3 hijos y casada, es de Saint-Denis, la capital de la isla de Reunión, en la cual nació en 1947. La isla de Reunión está ubicada en el Océano Índico, cerca de Madagascar. Adventista de nacimiento, hija de padres adventistas. Fue miembro de la iglesia de Saint-Julien en Genovis, Francia. En 1984 comenzó con su ministerio profético y a partir de 1985 a sus 38 años comenzó a divulgar sueños y visiones a través de cintas de audio. Al inicio, la distribución de estas cintas de audio o casetes dieron paso al surgimiento de grupos de adventistas con el propósito de discutir su contenido en reuniones los sábados en las tardes. Esta experiencia, la cual se repite una y otra vez con mensajes de personas que creen poseer una nueva luz, han dado paso a interpretaciones proféticas y espacios para juzgar la condición espiritual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la mayoría de los casos, los resultados de estos estudios y discusiones de las nuevas propuestas de estos los líderes generan un autosentimiento de una falsa espiritualidad basada en el contraste, y digo entre comillas, vida santificada de los que pertenecen a estos grupos de estudio versus, y entre comillas digo, la pobre vida espiritual de los adventistas del séptimo día, a los cuales ellos le llaman adventistas nominales o adventistas apóstatas. Es el mismo engaño de Satanás utilizado una y otra vez en la historia de nuestra iglesia. Movimientos fanáticos. Janine Sautron cree que sus mensajes son dados por Dios, Jesús y el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia adventista de séptimo día. El lenguaje utilizado por ella es un mensaje muy fuerte y emplea palabras ofensivas para la iglesia adventista del séptimo día, las cuales las coloca en la voz del ángel que la acompaña, de Dios, del Espíritu Santo o de Jesús. Dice que sus mensajes para la iglesia causarán el zarandeo en los días finales y que sus mensajes serán los últimos mensajes de misericordia para la iglesia adventista del séptimo día y para el mundo. Jesús le dijo que los sueños y visiones se unirían a los primeros escritos de Ellen G. White y se esparcirían por todas las iglesias. Sin embargo,
muy poco aceptarían los mismos. Dijo Janine Sautron al respecto: Jesús me dijo que Él me había ungido con su Santo Espíritu y que los sueños y visiones no tratan de una obra de carácter humano, sino enteramente obra del Espíritu Santo. En otra ocasión dijo acerca de sus mensajes. Escuchemos. Todos los que han rechazado la justicia de Cristo y su gracia revelada en sueños y visiones no entrarán en la Canaán celestial, porque Jesús declara que negarse a aceptar su justicia y su gracia es un pecado. En 1987, unos 2 años más tarde de Janine Sautron haber recibido sus sueños y visiones y posicionarse como una nueva profetisa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Saint-Julien, de la Conferencia del Sur de Francia a la cual ella asistía, estableció un comité, el cual se reunió el 21 de mayo de 1987 para discutir el caso de los sueños y visiones. Estas son algunas conclusiones a la cual llegó el comité sobre el ministerio de Janine Sautron. 1. Los sueños y visiones, dijeron ellos, son esencialmente su gran mayoría una reconstrucción o reformulaciones de citas de textos bíblicos o escritos de la hermana Ellen G. White, cuales levantan confusión, condenación, fanatismo y división. 2. La confirmación de los sueños y visiones ante el criterio bíblico no son suficientes para reconocer a las personas que los ha recibido como una misión especial de parte de Dios. 3. De forma prematura, estos sueños y visiones fueron esparcidos como si vinieran de Dios antes que la iglesia local de Saint-Julien pronunciara su autenticidad. 4. No ha habido prueba convincente para que la iglesia reconozca y autorice a Sautron como un ministro. 5. Ha habido predicciones que no se han cumplido, siendo estas extrañas al espíritu de la profecía bíblica. 6. Ha desacreditado a la iglesia a los ojos de los enemigos. Y 7. Sus mensajes con aspectos moralizantes a individuos o al colectivo no caracterizan a un verdadero ministerio de reproche respaldado por la palabra de Dios. Estas fueron algunas de las citas o conclusiones que llegó el comité de la iglesia a la cual asistía Janine Sautron. La iglesia adventista del séptimo día de Saint-Julien no reconoció los sueños y visiones de Sautron como procedentes de Dios. Respondiendo a la decisión del comité evaluador de la iglesia de Saint-Julien sobre este asunto, Janine Sautron expresó lo siguiente: Mi espíritu fue transportado en visión al comité de mi iglesia de Saint-Julien. Yo estuve presente en este comité y vi que poco o nada se había dicho sobre el asunto de los sueños y visiones. Jesús me mostró que esto fue el trabajo de 2 pastores, Marcel Fernández e Iván Roulet, influenciados por el enemigo a pesar de su profesión de fe. Los 2 estuvieron de acuerdo y decidieron juntos escribir un informe desfavorable, como si emanara del comité de la iglesia concerniente a mí, dando así falso testimonio. El comité de la iglesia no estaba completamente familiarizado con la circular en cuestión. Así, estos 2 pastores han escrito la circular que contiene la expresión considerando que, con respecto a mi carácter y los mensajes que doy a la iglesia del Señor. Todos esos informes son falsos. Bajo la influencia del enemigo, se les ha incitado a enviar este informe a cada uno de los pastores de nuestras iglesias del norte y sur de Francia. En respuestas a estas declaraciones, el pastor Martin Braff
presidente de la Asociación Franco-Suiza de la Iglesia, dijo lo siguiente, cito, la aceptación de los sueños y visiones sin duda resulta en un ataque a la unidad y autoridad de la Iglesia. Habrá confusión de espíritu en cuanto a la naturaleza de la Iglesia. Más tarde, Janine Sautron dijo del pastor Braff lo siguiente. Hablando del señor Malcolm Braff, Jesús me dijo que sus ojos se derretirían en sus cuencas y su lengua caerá en descomposición en su boca. Todos los pastores, estos falsos pastores, estos ministros con sus directores, el mismo destino les está reservado. Señor Malcolm Braff, dijo Jesús, tendrá que rendir cuentas ante la corte divina. En junio de 1990, Ellen G. White State realizó una evaluación de los sueños y visiones de Janine Sautron, concluyendo que, y cito, los mensajes de la señora Sautron básicamente tienen cualidades espirituales, pero en nuestra opinión, ellos se ven empañados por frecuentes aseveraciones de su propia importancia, así como por su crítica a todos los que se oponen a ella. Está claro que la señora Sautron conoce bien los escritos de Elena de White, especialmente las enseñanzas de la hermana White sobre escatología. Mucho de lo que dice la señora Sautron es similar a lo que se encuentra en los libros de Elena G. White. Sin embargo, existe diferencia y estas diferencias son importantes. Establecidos estos puntos, la señora Janine Sautron fue dada de baja de los libros de la iglesia de Saint-Julien el 15 de junio de 1991, 7 años más tarde de haber comenzado con su don profético. No habiendo obtenido el reconocimiento oficial de la iglesia como profetisa, Janine Sautron pasó a acusar a los miembros de la iglesia adventista del séptimo día de apóstata. En ese momento dijo lo siguiente: Satanás sabe que los sueños y visiones es el espíritu de profecía en estos últimos días, como Ellen G. White en 1844 fue el espíritu de profecía al inicio de la obra adventista. Jesús me reveló que sueños y visiones es el espíritu de profecía para la iglesia remanente, no el remanente que se prostituyó, sino el remanente del remanente. Al inicio de su ministerio profético, Sautron llamó a su movimiento adventista del séptimo día el remanente. Luego lo llamó el remanente. Más tarde, la Odisea el remanente. Y finalmente, Iglesia de Filadelfia el remanente. Dios le indicó a Janine Sautron que divulgara los sueños y visiones no solamente en cassettes, sino en libros. Para esta obra, Janine Sautron dijo que Dios había escogido al señor Roy Lemke. Lemke publicó Sueños y Visiones en forma de libro y actualmente lo hace a través de videos en YouTube. Roy es el director de la Iglesia de Filadelfia, el Remanente, y vive en el estado de Oregon, Estados Unidos. Semejante es el caso con el ministerio de Daisy Escalante. Una persona de nombre Doru ha sido elegido, según Daisy Escalante, para publicar sus sueños y visiones en YouTube. Doru, de origen rumano, es el director de una comuna de ex-adventistas en Cáceres, España, la cual está integrada por personas que han abandonado la iglesia adventista del séptimo día. El canal de YouTube en el cual Doru publica los sueños y visiones de Daisy Escalante se llama el Instituto Madison. Y Doru llama a su ministerio el último clamor. En ocasiones, Doru, en defensa del ministerio profético de Daisy Escalante,
coloca videos de su autoría, interpretando los sueños y visiones de Daisy Escalante. Ha de aclararse que las interpretaciones realizadas por Doru del ministerio El Último Clamor tienen el aval de su profetisa Daisy Escalante. Veamos varios comentarios del libro de Sueños y Visiones de Janine Sautrón sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como dijo Jesús, la Iglesia Adventista ha caído completamente en métodos idólatras y su santuario es profanado todos los sábados. Jesús me dijo: conozco vuestros corazones. Los líderes de la Asociación General me dan la espalda, prefiriendo creer en los espíritus seductores y las doctrinas mentirosas de Satanás, pisoteando la verdad del santuario de Dios en el cielo. Esta es una estratagema de Satanás, mi enemigo, quien hizo esto a fin de arrebatarme a todos mis fieles si fuese posible. Hablando de Daisy Escalante, de sus sueños y visiones, dijo en el testimonio del 12 de febrero de 2018, titulado Abominaciones en la Iglesia, lo siguiente: ahora el pueblo no lo quiere aceptar, no quiere haber humillación delante de nuestro Dios. Sencillamente lo que queremos es nosotros mismos hacer lo que nos venga en gana, dejarnos llevar por líderes corruptos que están llevando al pueblo a la destrucción. Observe que dice que el pueblo no los quiere aceptar. Y termina diciendo, porque se dejan llevar por los líderes corruptos que están llevando al pueblo a la destrucción. El mismo concepto de Janine Sautrón, que acusaba a la iglesia de no creer en su ministerio profético. Nos sigue diciendo Janine Sautrón: Jesús llora por los adventistas del séptimo día y los declara peores que la gente de afuera. La condición de su iglesia a los ojos de Dios es bastante. Esta iglesia está desprovista del Espíritu Santo de Dios. En el sueño me levanté y les dije en voz alta: están poseídos de Satanás, arrepiéntanse. Si te quedas dentro de los muros de los templos adventistas del séptimo día, morirás. No hay agua ni pan. Los pastores ya no predican la verdad. En el testimonio titulado 6 de mayo de 2017, mencionado en el video número 2, Dios le dijo a Daisy Escalante que aquellos que se queden en Jerusalén, o sea, la iglesia adventista del séptimo día, perecerán. Igualmente lo que usted acabó de escuchar que dijo Janine Sautrón. En el testimonio del 23 de mayo del 2020, parte 2, con el título El día comienza con la aparición de las primeras estrellas, dijo Daisy Escalante: Mayo 23, 2020. Se me dejó saber que Babilonia ha entrado en todas las áreas en las filas del adventismo, aún en la recibida del sábado y la despedida de este. Siendo más específica sobre el asunto de Babilonia, en el testimonio del 11 de marzo de 2019, tuvo una visión. En esta se le invitó a predicar en una casa grande, opulenta, y les predicaba a los adventistas y veía cómo de las lecciones de escuela sabática salían serpientes que mordían a los adventistas. Para que los miembros de la congregación no fueran mordidos, les dijo Daisy Escalante: En voz alta y muy audible les dije: salid, salid fuera. Algunos corrieron hacia afuera, les vi salir dejando la puerta de la casa abierta. Pensé que las culebras saldrían, mas no salían y permanecían dentro. Seguí insistiendo en que salieran, mas adormecidos por las culebras no encontraban la puerta y les vi caer aniquilados por el veneno de estas. Entienda, hermano y hermana, amigo y amiga que me escucha, que los que salían de la casa opulenta, que es la iglesia adventista del séptimo día, y eran mordidos por serpientes que salían de las lecciones de escuela sabática, es decir, enseñanzas o doctrinas de carácter ecuménico predicado por la iglesia, caían como muertos. Esto es según Daisy Escalante. Salid afuera, como lo expresa Daisy Escalante, es una invitación de salir de la iglesia adventista del séptimo día
y unirse a su grupo de reforma. Continúa Daisy Escalante con su visión. El jefe de familia se enfureció y con sus 3 hijas comenzaron a gritarme y a echarme de aquella casa. En un instante mis ojos se abrieron y vi la frente grande de aquellas hijas, algo escrito en cada una de ellas: conformismo, seducción y dilación. Al ver esto mi corazón se espantó y el padre de estas me miraba con furor. En su frente también llevaba un letrero escrito, pero en inglés, que leía Sister of Babylon. Vino a mi mente que la sierva de Dios dijo muchos años atrás que corríamos el riesgo de ser una hermana de Babilonia. Corrí fuera de aquella casa y al salir vi un gran letrero en su puerta que decía: apartaos de ella y no toquéis lo inmundo. Entienda que el jefe de la casa no es otro que la organización oficial de las iglesias adventistas del séptimo día. Aquí, representada por sus hijas, que son sus iglesias o miembros de la iglesia. Observe lo que dijo Janine Sautrón en el comentario anterior. En un sueño vi que todas las iglesias adventistas del séptimo día son hijas de Babilonia, son hijas de Babilonia, son hijas de Babilonia, de la Asociación General, debido a que rechazaron los mensajes que les fueron revelados en sueños y visiones. Jesús los considera una iglesia en Babilonia, Roma. Continuando con la visión de Daisy Escalante, ¿desea saber cómo se pudieron salvar algunos de los que fueron mordidos por la serpiente y aún no habían muerto? Escuche. Afuera asistí a los que pudieron salir. Sus picadas les hacían divagar, pero mi acompañante me dijo: dales esto. Él me dio un frasco de cristal y una copita, y me dijo: una copita por cada uno. Así fui uno por uno de ellos, y ellos tomaron aquel líquido rojo, y su enfermedad desapareció. Así uno por uno se curó. Y fuimos entonces a las casas humildes, en un grande y precioso campo, donde todos, curados, alabábamos y glorificábamos a Dios por su gran salvación. No hay que ser sabio para entender el mensaje. Ya lo comprendiste, ¿verdad? El vino rojo en la copa de la mujer de Babilonia en Apocalipsis 17 representa sus creencias, doctrinas y enseñanzas. Las gotitas dadas por el ángel a Daisy Escalante en la copita de cristal son sus enseñanzas o testimonios recibidos en sus sueños y visiones. Observa que la enfermedad de muerte de aquellos picados por la serpiente desapareció y vivieron al tomar de aquel líquido rojo que Daisy Escalante les dio. Ahora ya no estaban en la casa opulenta, salieron de ella y aceptaron los mensajes de Daisy Escalante y fueron salvos. ¿Dónde crees que fueron dirigidos? A un precioso campo. Doctrina principal del movimiento de reforma de Daisy Escalante: vivir en el campo, ya que los que se queden en las ciudades, todos los que se queden, perecerán físicamente y espiritualmente. Allí en el campo adoraban, y no en la casa opulenta, es decir, en la iglesia adventista del séptimo día. Fueron salvados por escuchar a la profetisa viva y haber salido de la iglesia. Ellen White dice de Daisy Escalante: El Señor no le ha dado un mensaje que los adventistas del séptimo día son Babilonia, y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en mi ánimo con relación a estos, porque el Señor me ha dado una información definida que se opone a tal mensaje. Hablando de personas como Janine Sautrón y Daisy Escalante, las cuales relacionan a la iglesia adventista del séptimo día con Babilonia, Ellen G. White dijo lo siguiente y también nos advierte: Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se encuentra con Babilonia y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de verdad. No lo recibáis ni le digáis bienvenido, porque Dios
no habló por él, ni le dio mensaje alguno, sino que él corrió antes de ser enviado. Fíjate la cita anterior. Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se encuentra con Babilonia. Janine Sautrón y Daisy Escalante se han levantado entre nosotros. Ambas señalan que la iglesia adventista es hermana de Babilonia, o como dice Ellen G. White, que el pueblo de Dios se encuentra con Babilonia. Continuemos con las declaraciones de Janine Sautrón. Las iglesias adventistas son iglesias romanas, presentan la misma imagen que Babilonia, son hipócritas y formalistas. Todas las iglesias adventistas del séptimo día se comparan con iglesias corruptas y apóstatas. Este es el cuadro de lo que se convirtió el cuerpo y la unidad de Cristo. Esto es lo que Jesús mismo declara a esta iglesia de la Odisea. ¿Se puede tomar el cuerpo de Cristo para unirlo al de una prostituta? No, hermanos y hermanas. El Señor declara: no den más sus diezmos y ofrendas a estos bandidos espirituales. Son mercenarios y perros mudos, incapaces de ladrar. El Espíritu Santo ya no está en medio de ustedes. Son pastores incapaces de entender nada. Daisy Escalante utiliza ese mismo lenguaje al hablar de los líderes de la iglesia, llamándolos perros mudos. En el video del 8 de diciembre de 2018, parte 1, titulado Perla de Gran Precio, Dios le dictó estas palabras respecto a la iglesia adventista del séptimo día y sus líderes. Amados, el 8 de diciembre de 2018, estando yo en mi cama, vino palabra de Dios a mí diciendo: escribe y no te detengas, habla y no calles. Engañas, robas, adultera, y tus seguidores serán culpables de tus mismas abominaciones, porque ellos amaron hombres antes que al Dios de Israel. La misma señal que os di a Jerusalén os les será dada. ¿O bien qué haréis ante esto? Perros mudos y guías ciegos dirigen el rebaño. Perros mudos y guías ciegos dirigen el rebaño. Perros mudos y guías ciegos dirigen el rebaño. Se sientan, comen y beben, duermen en camas espaciosas y rodeados de comodidades, rehúsan caminar el camino estrecho y arduo de la salvación. Hablando sobre los diezmos, Dios le dijo a Janine Sautrón: El Señor declara: no den más sus diezmos y ofrendas a estos bandidos espirituales. Es el mismo caso de Daisy Escalante. Los seguidores de Daisy Escalante entregan los diezmos y ofrendas a Daisy Escalante, la cual los utiliza, entre otras cosas, para el mejoramiento de su campamento en Puerto Rico. Esta imagen que estás viendo en pantalla presenta el campamento de Daisy Escalante, el cual se ha convertido en una comuna de adventistas. En el primer recuadro, a la izquierda, muestra la entrada al campamento adyacente a la carretera 727 del pueblo de Aybonito, Puerto Rico. Al frente de la entrada están varias residencias de sus vecinos. La imagen a la derecha superior y la derecha inferior muestra el camino que conduce al lugar de las casas de la comuna. La imagen de la izquierda inferior, las casas de las comunas, y entre ellas la residencia de Daisy Escalante. Estos terrenos pertenecen a la corporación Finca Misionera Dulce Esperanza Incorporada, con número de registro 325986 en Puerto Rico, establecida el 20 de mayo de 2013 y clasificada como organización religiosa sin fines de lucro. Su presidente es Ervin A. Vanegas Rodríguez, esposo de Daisy, y ella es vicepresidente y tesorera. Son necesarios los diezmos y ofrendas para el pago y el sostenimiento de estos terrenos. Los diezmos destinados por Dios para la proclamación de Jesucristo como Salvador
y su mensaje del tercer ángel quedan desviados para una obra que no se caracteriza por la predicación de Jesucristo, sino una causa de persecución y crítica en contra del verdadero pueblo de Dios. En esta imagen se aprecia que la Comuna Adventista, incorporada por Bervin A. Vanegas Rodríguez y Daisy Escalante, está escasamente a 0.47 kilómetros, o sea, 0.3 millas de la comunidad El Barrio La Plata, y a escasamente 0.27 kilómetros o 0.17 millas de la Iglesia Católica de la comunidad El Barrio La Plata. Sigue diciendo Janine Sautrón sobre los adventistas. El Señor me ha mostrado que debes interrumpir tus viajes, tu predicación en las iglesias adventistas prostituidas. Las iglesias adventistas del séptimo día fueron vomitadas y rechazadas por el Señor. Los santos necesitan salir y separarse de ellos. El pueblo adventista del séptimo día son personas que viven independientemente de Dios. Desde el año 1960, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido oficialmente admitida y clasificada entre las iglesias ecuménicas. Desde el 1960, cada miembro de la iglesia ha estado apoyando la marca de la bestia, dándole vida a través de sus diezmos y ofrendas. ¿Por qué fueron rechazados y vomitados los adventistas? Porque estas personas crucificaron a Jesús, su rey, y una vez más, a la vista de sus enemigos y del mundo, tal como lo hizo el pueblo judío. Estas personas, llamadas remanente por el linaje de White, ya no son el pueblo del Señor. En el video del 7 de junio del 2019, titulado Guerra por el hombre de blanco, Daisy Escalante utiliza expresiones semejantes a referirse al pueblo de Dios. Entonces en ese momento me dijo, ven y ve. Fui a ver, vi a muchos grandes y chicos y me dijo, pregúntales, ¿ustedes son cristianos adventistas del séptimo día? Entonces les pregunté y todos contestaron afirmativamente. Entonces en ese momento escuché una voz muy fuerte surcar todo el firmamento que dijo, apartaos de mí, obradores de maldad. Les dije a aquellos que hicieron la afirmación, han pecado contra Dios, ustedes no son pueblo de Dios, ¿por qué no se humillaron mientras había tiempo? Y ellos contestaron, cállate, loca, fanática, nosotros somos pueblo de Dios, y tú solo hablas instigada por el enemigo, eres una alarmista, eso solo fue un fuerte trueno, ¿y qué dices que una voz habló? Se mofaron y continuaron con sus actividades sin echar a ver que su sentencia estaba echada. Continúa Janine Sautrón diciendo, es Satanás quien está en medio de las iglesias adventistas del séptimo día. Ahora está con los líderes. Por eso Jesús me dijo, escapa por tu vida, sal de los muros de las prostitutas adventistas del séptimo día. Jesús declara que estos líderes son prostitutas. Esta organización está prostituida. No es Janine Sautrón quien dice que debes separarte de las iglesias adventistas del séptimo día, sino Jesús mismo, quien tiene su oveja genuina saliendo de estos muros prostituidos. Jesús me mostró que los fieles no deben permanecer en las filas de las iglesias adventistas del séptimo día apostatadas. Deben salir para ser un pueblo puro y santo, sin falta. La Asociación General de Adventistas del Séptimo Día es anticristo. todos estos comentarios te darán una idea del odio que el enemigo tiene a la iglesia remanente, a la cual se le asignó en dar los mensajes de advertencia para el mundo de hoy. ¿Realmente crees que estas palabras dadas a Janine Sautrón proceden de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo o un ángel enviado por Dios? Estimado amigo, amiga, hermano y hermana, solamente existe el bien y el mal, Dios y Satanás, y estos mensajes no proceden de Dios.
Veamos ahora la fijación de tiempo para varios eventos de Janine Sautrón y Daisy Escalante. En 1960 dijo: la Iglesia Adventista del Séptimo Día se tornó en Babilonia porque se unió al Estado, al papado, al ecumenismo, cambió sus doctrinas. El mundo entró en la iglesia, adoptó el pentecostalismo de la iglesia de celebración y está usando técnicas espiritistas y paganas de programación neurolingüística en las predicaciones y rechazó la verdad enviada desde el cielo a través de la señora White. Daisy Escalante, al igual que Sautrón, el 23 de junio de 2019, en un testimonio dado por el Señor a ella, identifica a la Iglesia Adventista del Séptimo Día sumergida en el ecumenismo y cambiando sus doctrinas. En este testimonio del 23 de junio de 2019, titulado Espiritismo, ataque al santuario, homosexualismos y ecumenismo, se le mostró a Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y al pastor Diop, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosas, y a otros que no conoció, tomando decisiones para introducir en la iglesia la aceptación de la conducta homosexual entre sus miembros bautizados, el movimiento espiritista, el domingo como día de reposo y la unión al movimiento ecuménico. Escuchemos lo que dijo sobre una conversación que escuchó entre estos líderes y otros acerca del domingo y el movimiento ecuménico. Entonces esta persona, que era alta, moreno, de espejuelos, líder de relaciones públicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial, dijo: ¿Cómo vamos a lograr que se guarde el domingo en nuestras filas? ¿Quién puede decirme una recomendación? Todos se quedaron mirando, no sabían qué decir. Buscaban como en su mente, pero no salía ninguna palabra. Pero él mismo dijo: ya sé cómo lo haremos. Recuerden a Escocia e Inglaterra. En ese momento yo decía: ¿qué es Escocia y qué es Inglaterra? Pero mientras yo estaba pensando en esto, se me vino a la mente lo que había dicho este personaje anteriormente. Y pregunté: ¿de qué es hora? Y me contestó: escucha. Y oí decir a uno: bueno, colegas, ¿somos ahora ecuménicos o no? Pues si es así, trabajemos más arduamente en el cambio. Ya logramos tener a todos muy ocupados en las actividades del sábado. Ahora hay que buscar la forma que en domingo vengan a adorar, recordando que esto es parte del pacto ecuménico. Todos aceptaron con la cabeza y vi cómo esto fue solapadamente introducido con una astucia infernal y el pueblo caía sin notarlo. Pregunté: ¿por qué no se dan cuenta? Y me contestó: solo los entendidos entenderán. Y le dije: por favor, déjame advertirles. Y me dijo: ve. Fui y les exhorté con voz fuerte y quebranto de espíritu, pero mis esfuerzos eran inútiles. Aquella manada era diferente, era totalmente dependiente de sus líderes, y lo que estos hacían y decían ellos lo reflejaban con gran exactitud. Lloré amargamente, pues me sentí impotente ante aquel camino de perdición que llevaban. Entonces dijo mi acompañante: maldito el hombre que confía en el hombre. Es increíble lo que Daisy Escalante habla de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y luego colocan la voz de Dios. ¿Se imaginan? La Iglesia Adventista del Séptimo Día conspirando para traer el domingo como día de reposo a la iglesia. Y todos los adventistas aceptándolos y uniéndose al movimiento ecuménico mundial. Increíble. Hablando de Janine Sautrón, nuevamente, ella dijo en 1988 que el juicio de los vivos había comenzado con los adventistas del séptimo día y que había durado 3 años y medio para la iglesia adventista del séptimo día y 3 años y medio para el mundo. Igualmente, Daisy Escalante. En el sueño del 3 de septiembre de 2018, Daisy Escalante, hablando acerca del juicio de los vivos, dijo lo siguiente:
dientes. Entonces se me contestó, lo que has visto es una simbología. En realidad él nunca estuvo presente, solo su nombre. Mas a ti se te fue mostrada su presencia allí para que seas testigo, que el juicio de los vivos ya hace poco tiempo atrás ha comenzado. A pesar de haber dicho en septiembre de 2018 que el juicio de los vivos ya había comenzado, en el sueño del 25 de agosto de 2019, 11 meses más tarde, indicó también que el juicio había comenzado el 9 de octubre de 2019 y que concluyó el 28 de septiembre de 2020 para los adventistas del séptimo día que han escuchado sus testimonios y los rechazaron. Durante ese año, que realmente fue de octubre de 2019 al 28 de septiembre de 2020, que son 11 meses, según las explicaciones de ella, habría una mezcla de plagas con misericordia. Predicción que no se cumplió. Luego de esto, el juicio continuará para los adventistas que no han escuchado sus mensajes y tendrán un tiempo de misericordia hasta el 16 de septiembre de 2023. Luego de esta fecha, los juicios continuarán para lo que ella llama la iglesia invisible, es decir, al mundo con sus otras religiones. Para Janine Sautrón, el juicio de los adventistas comenzó en 1988. 3 años y medio para los adventistas, como dijimos anteriormente, y 3 años y medio para el mundo. Para Daisy Escalante, el juicio comenzó en el 2019 hasta el 2023. 3 años y medio. Y luego, para el mundo, el mismo concepto de Janine Sautrón. Uno se pregunta si el ser que se comunicaba con Janine Sautrón es el mismo ser que se comunica con Daisy Escalante. Continuemos con las predicciones de Janine Sautrón. En 1993 dijo que a los remanentes, es decir, su iglesia, que es el remanente del remanente, se le ordenó comenzar a evangelizar el mundo. Y esto fue a partir del 6 de marzo de 1993. En 1994 ella dijo que el sellamiento terminó en marzo. Esto significa que todos los periodos de pruebas individuales están cerrados. Sin embargo, la crisis de la ley dominical nunca llegó. Dijo que el 23 de marzo de 1994 se desataron los 4 vientos de Apocalipsis 7. También se predijo que luego de esto ocurriría la ley dominical. De hecho, dijo estas palabras textuales: la ley dominical pronto estará aquí. Daisy Escalante dijo lo mismo. Dijo que la ley dominical sería impuesta el 13 de abril de 2019 y esto no ocurrió. Janine Sautrón dijo que el 7 de marzo de 1995 habría desastres mundiales y colapso económico. No ocurrió nada importante en esa fecha. Daisy igualmente. Daisy dijo en el audio de 18 de agosto de 2020 que ocurriría pronto una crisis aguda y que el dinero debe ser retirado y que habría escasez de alimentos por no haber oído los designios de Dios y haberse burlado de ellos. Estos designios de los cuales habla Daisy Escalante fueron dados desde el 2017 con sus sueños y visiones. El 7 de marzo de 2005, dijo Janine Sautrón, se cierra el tiempo de gracia para el hombre. Ese sería el cierre universal de la gracia. Sin embargo, Sautrón colocó el fin del sellamiento 11 años antes. A pesar de que las predicciones de Sautrón no se cumplieron, sus seguidores y ella afirman que todas estas fueron inspiradas por Dios. Ante este cuadro, la santa palabra de Dios nos dice, en 1 de Juan 4:1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométalo a prueba
para ver si es Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Al igual que el pasado, hoy el movimiento de Daisy Escalante trae confusión, engaño, rebeldía y apostasía. Hoy dice Daisy Escalante sobre su movimiento lo que dijo Janine Sautrón en su tiempo. Daisy Escalante obvia la Biblia y los escritos del espíritu de profecía y señala que las personas que no ponen en práctica los designios de Dios o mensaje y testimonio a través de Daisy Escalante se perderán. Ya no es la Biblia la que nos ofrece los designios de Dios, sino los mensajes de Daisy Escalante. En el video del 1 de agosto de 2020, Daisy Escalante dice de sí misma lo siguiente: A la iglesia que deposité mis bondades y las tergiversaron, les digo hoy, no quedará de vosotros ni raíz ni rama, porque el veredicto es dado y la sentencia corre a cumplirse, porque espanto, terror y ardor caerá sobre ella. Y siguió diciendo: Hace 3 años atrás levanté la voz en advertencia y amor por ellos, mas cerraron sus oídos y las tornaron a vanas habladurías. Observe que habló sobre la sentencia a la iglesia adventista del séptimo día, diciendo que no quedará ni raíz ni rama de ella, porque no oyeron las advertencias de 3 años atrás que les fue dada. Doru, que es el vocero de los sueños y visiones de Daisy Escalante, quien es el director del ministerio El Último Clamor, comentando este testimonio, dijo el 1 de agosto de 2020. Hace 3 años atrás, ¿qué significa? 3 años atrás han comenzado los mensajes, el testimonio de nuestro Señor, la manifestación del espíritu de profecía a través de la hermana Daisy. Claramente, cuando Daisy Escalante se refiere a 3 años atrás, estando hoy en el 2020, habla del don profético de ella que comenzó en abril del 2017. Y lo confirma su vocero Doru en el audio que usted escuchó anteriormente. En otro audio del 18 de agosto de 2020 se repite el mismo concepto de los 3 años atrás. Dijo Daisy Escalante: Vi que muchos habían escuchado la voz suplicante del Señor desde hace mucho tiempo y no se apuraron a ser diligentes. Les dejé saber mis designios ya más de 3 años atrás. Les dejé saber mis designios ya más de 3 años atrás. Les dejé saber mis designios ya más de 3 años atrás dichos. Y ahora ¿qué harán? Lamento, lloro y espanto llegará a su puerta. Como dije anteriormente, 3 años atrás escucharon los dichos del Señor. Y 3 años atrás es abril de 2017, cuando comenzó su ministerio profético con sus sueños y visiones. Estas personas que no oyeron los designios de Dios por medio de Daisy, o que lo escucharon y no hicieron caso a ellos, tendrán lamento, lloro y espanto. Daisy Escalante indica que Dios da mensajes desde 2017 de salvación por medio de ella. Lo curioso sobre este asunto es que ya en el 2013, 4 años antes de recibir su don profético, ya tenía una versión contra la iglesia adventista del séptimo día. Ya en esa época llamaba despectivamente a la iglesia adventista del séptimo día la Odisea y decía que sería vomitada. Por Dios. Observe el siguiente comentario que hizo Daisy Escalante en un blog del 23 de septiembre de 2013, 4 años antes de ser escogida como profetisa. Este comentario está escrito tal y como ella lo escribió, y así lo está viendo en su pantalla. Voy a leerlo. Dijo Daisy en ese blog: el pecado de la Odisea es querer amordar a Dios y sus palabras a nuestro antojo. Y por eso Adán y Eva fueron expulsados del Edén.
El mundo antidiluviano pasó a la historia con el diluvio. Sodoma y Gomorra ardió con fuego que cayó del cielo y la Odisea está a punto de ser vomitada de la boca de nuestro Dios. Despierta, pueblo remanente que está dentro del pueblo militante, y no te deja adormecer por los supuestos hombres que dicen ser de Dios, haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Es tiempo de dar la voz de alerta y llamar al pecado por su nombre, pues la apostasía omega ha comenzado, y si fuere posible, engañaría aún a lo escogido. Observe que ya en el 2013, 4 años atrás, antes de recibir su don profético, ya hablaba en contra de la iglesia adventista y decía que sería vomitada por el Señor, y señalaba a sus líderes como supuestos hombres que dice ser de Dios. Janine Sautrón indicó que la iglesia adventista de séptimo día era corrupta, era apóstata y prostituta. Escuchemos las siguientes declaraciones de Janine Sautrón. Jesús, el príncipe de vida, vino a su pueblo, los adventistas del séptimo día, y encontró a un pueblo rebelde, tibio, un pueblo sin fe, quienes no querían tener nada con él. Ellos rechazaron el mensaje con la mensajera. Esta iglesia ha apostatado. Estaba yo atenta a lo que él estaba diciendo en este tiempo. Ya no estoy en la Odisea, le he repudiado. Ella fue una esposa adúltera y prostituta. Ellos, ambos hombres y mujeres, ya no son mis hermanos ni mis hermanas. En estas palabras encontramos varios aspectos. La iglesia adventista del séptimo día es un pueblo rebelde, tibio, sin fe, apóstata, adúltero, prostituta, y rechazaron a Jesús. ¿Por qué lo rechazaron? Ellos rechazaron al mensaje, como dijo ella, junto a la mensajera. Toda esta tibieza y adulterio es como resultado de rechazar el mensaje dado por la mensajera, quien es Janine Sautrón. Daisy Escalante sorprendentemente hace las mismas acusaciones de Janine Sautrón. En un mensaje dado por Daisy Escalante, acusa a la iglesia de adúltera. Escuchemos. 11 de enero 2020. El Señor me dijo: profetiza otra vez y diles así: grandes cosas más fuertes de las vistas aún verán vuestros ojos, y todo aquel que ha sido incrédulo reconocerá que el terror está llegando a su puerta. No habrá escapatoria para el maligno ni para el rebelde. Sus ojos serán manantiales de agua y su cuerpo se estremecerá como una hoja, porque no reconocieron mis palabras y no actuaron según la profecía. Gente incrédula, adúltera, 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 van buscando su bien en grandeza de comodidades, insensatos y faltos de entendimiento. Mucho tiempo ya han llegado mis palabras y muchos rechazan el consejo. Mucho tiempo ya han llegado mis palabras y muchos rechazan el consejo. ¿Acaso haciendo así viviréis? Ahora os digo a mi pueblo, aquel que oye mi voz y hace mi voluntad sin cuestionar, obedeced implícitamente y viviréis. Aquí Daisy presenta la misma expresión de Sautrón, gente adúltera, y contrasta a la iglesia adventista del séptimo día con su movimiento al cual llama mi pueblo. Observe el párrafo en su pantalla. Trata a los miembros de la iglesia como malignos, rebeldes, incrédulos y gente adúltera. Ahora bien, ¿qué determina que este pueblo sea mi pueblo? Según Dios. Dijo Daisy Escalante en lo que usted acabó de escuchar: ahora os digo a mi pueblo, aquel que oye mi voz. ¿Cómo el pueblo de Dios oye su voz? Dios le dijo a Daisy Escalante al inicio del audio que usted acaba de escuchar: el Señor me dijo: profetiza otra vez. El pueblo oye su voz por medio de Daisy Escalante, que es profetiza. Y los que oyen su voz y hacen su voluntad sin cuestionar, como dice ella, y obedecen implícitamente, vivirán. A los incrédulos o adventistas que no creyeron en ella, el terror llegará a sus puertas. Esta obediencia
está basada en obedecer implícitamente las palabras de Dios. Mire lo que dijo: mucho tiempo ya han llegado mis palabras. Le dijo Dios a Daisy Escalante. Esas palabras, como vimos anteriormente, son los testimonios de Daisy Escalante, dados por Dios a través de ella. Dios le dijo: profetiza otra vez. De modo que ella es profeta. Y Dios rechazó a la iglesia adventista de séptimo día porque no actuaron según la profecía, según dijo ella, ni reconocieron sus palabras en la voz de Daisy Escalante. En el siguiente testimonio del 29 de mayo de 2020 se explica más claramente el concepto de profetiza y el terror que llegará a las puertas de los que no hacen la voluntad de Dios sin cuestionar. Escuchemos. También se me dijo que no habrá paz para el que, habiendo tenido la verdad frente a ella, la haya rechazado. Muchos clamarán: Señor, pedimos tu palabra y ángeles en confirmación de ella, y nunca nos llegó. A los cuales él le contestará: esta vino por líneas irregulares y no las quisiste escuchar. Esta vino por líneas irregulares y no las quisiste escuchar. Allí los que desechan a mis siervos los profetas, por estos proferir palabras duras a sus oídos de corrección y reprensión, allí para ellos no habrá consolación. En el lenguaje de Daisy Escalante, la verdad presente son sus testimonios dados a la Odisea. Aquellos que no aceptaron la verdad presente o sus mensajes se perderán. La verdad estuvo frente a los adventistas del séptimo día y vino, como dijo ella, de forma irregular y no la quisieron escuchar. Esta forma irregular es Daisy Escalante. Una mujer que ha hecho voto de pobreza y vive sin comodidades en las montañas e invita a sus seguidores a hacer lo mismo. Dios dijo en el audio que acaba de escuchar, cito: allí los que desechan a mis siervos los profetas, por estos proferir palabras duras a sus oídos de corrección y reprensión, allí para ellos no habrá consolación. Cierro la cita. Es ella la profetisa, la rechazada por proferir palabras de corrección y reprensión. Es muy clara su atribución como profetisa. Los sueños o testimonios de Daisy Escalante, o sea, la voz de Dios, es la verdad presente. Ya no son los testimonios de la Biblia. Ya no es el tierno Jesús con sus bondadosas palabras el que salva. Son los mensajes de Daisy Escalante, mezclados con declaraciones veraces y engañosas. Son sus testimonios proféticos incumplidos. Salomón dijo: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Ayer fue Ana Bárbara Garmayer, Ana C. Phillips Rice, Margaret Rowan, Janine Sautron, Ernie Knoll, Cristian Silva, entre otros. Y hoy, Daisy Escalante. Todos profetizaron y condenaron a la iglesia adventista del séptimo día a la destrucción. Quisieron hundir el barco. La historia sin misericordia terminó juzgándolo como falsos profetas y profetizas. Esto acontecerá con Daisy Escalante. En su vida se repetirá la historia del pasado. Sus palabras la juzgarán ante el paso del tiempo y su vida será una historia más de la historia. El propósito de todos ellos fue engañar como el padre de mentira ha engañado desde el principio. ¿Quién será el próximo luego del fracaso de Daisy Escalante? ¿Quién será el próximo que escogerá el enemigo, quien a través de la historia ha deseado destruir los designios de Dios para su pueblo? Si el profeta hablare en nombre del Eterno y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Eterno no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta,
no tengas temor de él. Dios te bendiga.